Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lucía Juárez, soy licenciada en nutrición y en esta oportunidad voy a estar acompañando los módulos de nutrición. Les quiero contar que son 4 módulos, donde vamos a ver primero aspectos generales de la alimentación y nutrición, en el segundo los hidratos de carbono, en el tercero las proteínas y en el cuarto las grasas, que serían los tres macronutrientes fundamentales, ¿no? Para pensar la nutrición. Y bueno, y contarles que vamos a tener una clase de repaso en vivo previo al examen final, que va a ser un cuestionario. Por lo tanto, bueno, vamos a tener una clase más de consulta y más de interacción, donde allí pueden plantear algunas dudas o cuestiones que tengan, aunque también pueden hablar por WhatsApp, ¿no? Y lo vamos resolviendo. Bueno, para la clase de hoy, eh, primero me gustaría arrancar con una pregunta, ¿no? Que la pueden resolver en sus casas, ¿no? Más reflexiva de consultarles, ¿no? Cómo se vinculan con la alimentación y con la actividad física en su vida cotidiana, pensando bueno, si son aspectos importantes o no, si uno es más importante que la otra, cómo es, si se han tenido bueno, alguna trayectoria más ligada a la actividad física, y eso lo han tenido que acompañar con la alimentación o no. Bueno, una pregunta más disparadora. Eh, y en relación a eso, también preguntarles, claramente que después esto se va a spoilear, pero bueno, si consideran que es lo mismo alimentarse que nutrirse, ¿y por qué? Esto lo pueden responder en sus casas. eh, Porque bueno, en realidad hay un par de diferencias y está bueno como tomarse ese tiempo para pensarlas previo a la clase. En base a eso, acá les comparto unos videos sobre la alimentación y la nutrición que bueno, estos en sí están un poco ligados más a los aspectos más culturales de la alimentación, eh, y un poco responden esto, ¿no? De si es lo mismo alimentarse que nutrirse. Recomiendo que los vean si les interesa porque están buenos. Pero bueno, es un disparador para pensar en la importancia que toma la cultura o la construcción social de algún espacio. Podríamos hablar de, no sé, de una ciudad más urbanizada como Córdoba capital, pero también podemos hablar de un pueblo más rural, de algún paraje o, no sé, de un pueblo de la sierra. Bueno, hay muchos aspectos, podríamos decir, que influyen en la alimentación, y por eso podríamos decir que no es lo mismo alimentarse que nutrirse, ya que cuando hablamos de alimentación está bueno considerar todas las dimensiones externas que influyen un montón a la hora de pensar nuestra alimentación, ¿no? Podríamos hablar, bueno, sobre la dimensión política, pensando en que hay algunas políticas que favorecen a que estén más presentes, no sé, tal vez ciertos alimentos y que no estén otros. Por eso, por ahí, no sé si han ido a alguna feria, pero hay alimentos que se encuentran capaz solo en alguna feria y no en el súper o en algún almacén más convencional. Y bueno, y esto depende mucho de eso. También hay una dimensión económica porque muchas veces compramos lo que, bueno, según nuestros ingresos económicos, ya que la mayoría de las cosas están mercantilizadas, entonces capaz que consumimos ciertos alimentos más por esa limitación. También influye mucho lo cultural. En los videos anteriores, bueno, ya van a ver que van contando aspectos más culturales o preparaciones más culturales
que dependen mucho de eso, ¿no? De una construcción más histórica de un pueblo que tal vez tenía, no sé, por ejemplo, más disponible algarroba, por lo tanto consumían muchas cosas con algarroba, que es un árbol de acá, de Córdoba, y hay personas que, por ejemplo, yendo más lejos, hay personas que viven en Puerto Madryn, que es una ciudad que limita con el mar argentino, que bueno, seguramente coman más pescado que nosotros los cordobeses que vivimos justo en el medio y no limitamos con ningún mar. Entonces también podríamos decir que lo cultural también está ligado a lo territorial, entonces por eso muchas cosas consumimos aquí en Córdoba y no se consumen tanto en el sur y viceversa, y en otros lugares, ¿no? También podríamos decir que está influenciada nuestra alimentación por cuestiones más biológicas. Hay veces bueno, que nos diagnostican ciertas patologías y que nos limitan a consumir tales alimentos. Podríamos hablar de las personas con celiaquía que no pueden consumir productos con trigo, avena, cebada o centeno. Entonces ahí hay también una limitación que parte de eso. Y hay un montón de patologías que pueden limitarnos en ese sentido. Y bueno, y también dimensiones psicológicas o pensando en las emociones muchas veces cuando uno está o muy feliz o muy triste, consume ciertos alimentos que tal vez no son tan convencionales en la alimentación diaria y tiene que ver con otras emociones, ¿no? No solo por el hecho de nutrirse, ¿no? Porque cuando hablamos de nutrirse, estamos pensando en alimentos capaz bueno, que realmente no, nos nutran, pero hay otras dimensiones donde está buenísimo tenerlo en cuenta, ya que, bueno, la alimentación es un acto social, ¿no? Que está influido también cuando nos juntamos con amigos, con familiares, en festejos de cumpleaños u otras cosas, o cuando nos juntamos a charlar y tomamos unos mates. Implica mucho más que nutrirse. Y está bueno tenerlo en cuenta de que también forma parte de lo social, de lo cultural. Seguramente muchos tomarán mate, y si pensamos en el mate, no es algo, un alimento que nos nutra, es más una infusión que forma parte de un acto así más cultural, donde, bueno, nos sentimos cómodos pasándonos el mate, cebándonos. eh, entonces, bueno, está bueno saber esto, ¿no? De que la alimentación implica todas estas dimensiones y que eso también va a influir mucho a la hora de elegir qué comemos, porque no es que somos bueno, no es que tenemos todas las decisiones a la hora de comer, sino que todos estos factores nos van a influenciar, ¿no? Entonces podríamos establecer bueno, dos tópicos importantes, ¿no? Que uno sería la alimentación y otro sería la nutrición. Eh, Podríamos hablar de que la alimentación es un acto voluntario dentro de todo, y consciente, que va a consistir más en la elección, en la preparación y en la ingesta de alimento, en todo lo previo antes de que uno introduzca algún alimento a la boca, eh, y que esta alimentación va a estar sujeta, no sé si se ve, pero va a estar sujeta a modificaciones, ¿no? Por influencias externas, ¿no? Educativas, políticas, culturales. Entonces, capaz que acá en Córdoba vamos a comer, o sea, por decirlo así, si vamos a algún eh, lugar de comida, bueno, el lomito va a estar siempre primero, por ser algo más característico de acá. Pero bueno, si nos vamos a Tilcara, a Jujuy, bueno, allá capaz que la comida más importante sea algo más vinculado a las empanadas, o alguna cazuela de llama u otras cosas. Entonces podríamos decir bueno, que esa alimentación, esto que hablamos de dimensiones más
externas y macro que nos influyen a la hora de alimentarnos, está sujeto, ¿no? A lo cultural, a lo económico, a lo político. Por ahí hay días que hay meses donde tenemos más plata para disponer la compra de alimentos, entonces capaz que optamos ciertos alimentos y ya cuando estamos más ajustados, bueno, priorizamos otras cosas. Entonces podríamos decir que es voluntario porque uno un poco dentro de las posibilidades elige y es consciente, ¿no? Y a diferencia de esto, podríamos hablar de la nutrición, que serían procesos involuntarios e inconscientes, ya que comprende la digestión, la absorción y la utilización de los nutrientes cuando nosotros ya ingerimos, ¿no? algún alimento. Entonces va a obedecer más a las leyes fisiológicas de nuestro cuerpo, ya que nosotros cuando ya pasamos, por ejemplo, una tostada con huevo revuelto, cuando ya pasa en nuestra boca, ya todo lo otro, cuando ya, no sé, cuando se forma el bolo alimentario y pasa al esófago y después al estómago y se absorbe, se digiere, todo eso no lo podemos controlar, ¿no? Es un conjunto de pasos inconscientes, involuntarios que ya está un poco automatizado por nuestro cuerpo y metabolismo y solamente tenemos la decisión de elegir, bueno, qué comer dentro de todas estas posibilidades, pero ya la nutrición comprende todos estos procesos más químicos, metabólicos de digestión, absorción, utilización de estos nutrientes y también la eliminación de productos de desecho a través de la orina o la materia fecal, ¿no? Eh, Esos serían como los aspectos más importantes, ¿no? Para tener en cuenta. Eh, y bueno, y mencionarles un poco de que hay un doctor que planteó, un doctor que fue muy importante para la nutrición, el doctor Escudero, y que plantea estas leyes de la alimentación, ¿no? Bueno, de cómo, qué sería lo más ideal, ¿no? Que obviamente hay veces que se puede cumplir y otras veces donde no, pero, pero bueno, pensando en estas leyes, la primera tiene que ver con la cantidad, ¿no? De que nuestra alimentación tiene que cumplir una cantidad adecuada a nuestras necesidades físicas, mentales, energéticas. No es lo mismo tener un trabajo de 8 horas y estar sentado a tener un trabajo donde tenés que moverte constantemente, levantar, no sé, cajones de, de gaseosa o no es lo mismo alguien que entrena 3 días a la semana y va al gimnasio a alguien que entrena, no sé, por una cuestión más deportiva, entonces entrena capaz 6 veces a la semana y con otra intensidad. Claramente las cantidades van a ser distintas y acá lo que él propone es esto, ¿no? De que uno adecue las cantidades a sus demandas energéticas principalmente. También otra ley importante es la de la calidad, ¿no? De que esta incorporación de alimentos, bueno, incluya alimentos de buena calidad nutricional, ¿no? Que tengan fibra, que tengan vitaminas, que tengan minerales, que tengan hidratos que nos aportan energía, que tengan proteínas, grasa, ¿no? Y que sean alimentos lo más reales posibles. Ya vamos a ver una diferencia importante entre alimentos y productos ultraprocesados, pero bueno, eso es importante que lo tengan en presente, ¿no? De que sean alimentos reales, ya que van a tener mayor calidad nutricional. La ley de armonía está vinculada con la proporción de estos alimentos, porque muchas veces o se consumen, no sé, muchos alimentos, no sé, basados en proteínas o muchos alimentos basados en grasa o muchos alimentos basados en hidratos de carbono, que ya vamos a ver, pero son los macronutrientes, ¿no? Que necesita nuestro cuerpo para realizar funciones. Pero bueno, él acá plantea de que tiene que haber una armonía entre la proporción, ¿no? de esta ingesta,
y que esa armonía va a ser importante. Son leyes generales, ¿no? Por eso son leyes, valga la redundancia, pero bueno, un poco intentan estructurar algunos tópicos importantes a la hora de pensar nuestra alimentación. Y por último, y creo que es la más importante, es es la ley de adecuación, eh, que es muy importante porque acá incluye el tema de la alimentación en sí, de que nuestra alimentación, si bien nosotros, bueno, vamos a intentar nutrirnos, se tiene que adecuar a nuestro estilo de vida, ¿no? Se tiene que adecuar a nuestros tiempos, a nuestra billetera, a nuestros gustos, porque por ahí hay muchos alimentos que son muy saludables y que uno intenta incorporarlos, pero no nos gusta. Entonces, bueno, esa alimentación no está tan adecuada, o por ahí cuando tenemos que hacer muchos sacrificios para llegar a cumplir ciertas cosas vinculadas a lo alimentario, bueno, ya esa alimentación no se está adecuando a nuestro estilo de vida, por lo tanto es muy difícil que se transforme en un hábito alimentario y generalmente son alimentaciones que nos generan más estrés que otra cosa. Y acá lo que propone es que no, que la alimentación se deba adecuar a nuestras demandas, a nuestros gustos, a nuestros tiempos, a nuestro estilo de vida, porque así uno puede construir hábitos que perduren, ¿no? Entonces es importante tenerlo presente. Acá hay otra gran diferencia, ¿no? En relación a los alimentos y a los nutrientes. Los alimentos son las sustancias naturales que vamos a ingerir, ¿no? A través de una preparación o ingiriendo algún alimento en su estado más puro, por ejemplo, una manzana, que nuestro cuerpo va a metabolizar y que va a ayudar a que, bueno, a que se genere energía para realizar las funciones, ¿no? Generalmente estos alimentos están muy vinculados con el territorio, ¿no? Con el contexto social y cultural. Em, entonces, bueno, van a ser sustancias que serían los que nosotros conocemos un poco, ¿no? La banana, la palta, hay ejemplos ahí, las carnes, la avena, son alimentos. Y por ahí cuando hablamos de preparaciones tenemos que pensar en estos alimentos que se combinan capaz en cierto lugar, más a modo, pensando más en lo cultural, por ejemplo, el lomito aquí en Córdoba, o el locro, pensando en Argentina, o las empanadas, que son una serie de alimentos que se combinan, que construyen una preparación culturalmente aceptable para tal tipo de población. Podemos hablar de Córdoba o de Jujuy o de Ushuaia u otros lados, eh, que bueno, que también están influenciados por esto, por lo cultural, eh, y que bueno, que más o menos estos alimentos también se pueden combinar con otras cosas como aditivos, conservantes, y ahí vamos a hablar de más de productos ultraprocesados, que ya vamos a ver un poco de qué van, que no serían lo mismo que alimentos, pero acá cuando nos pensemos en alimentos vamos a pensar en lo que encontramos capaz en una carnicería, verdulería, almacén natural, y algunas cosas de súper, ¿no? No todas, porque la verdad es que la mayoría son más productos ultraprocesados que tienen capaz más de 5 ingredientes, otros componentes. Entonces no nos vamos a referir a alimentos en relación a eso. Y bueno, y en nutrientes, o sea, los alimentos y los nutrientes se súper relacionan ya que los alimentos van a contener nutrientes, ¿no? Y estos nutrientes son compuestos esenciales que nuestro cuerpo necesita para realizar sus actividades diarias, no solamente cuando hacemos actividad física, sino que cuando estamos prestando atención en una clase o tenemos que ordenar la casa o leer o trabajar, no sé, en atención al cliente,
Todos esos componentes necesitan energía, entonces esa energía siempre va a estar dada gracias a los alimentos, ¿no? Pero cuando hablamos de nutrientes serían compuestos que tienen estos alimentos, hay alimentos que van a tener más nutrientes de uno que de otro, que bueno, que nos van a ayudar a realizar las funciones vitales, ¿no? Diarias. Y acá cuando hablamos de nutrientes podríamos establecer dos grupos. Uno sería el de los macronutrientes, que son aquellos que nuestro cuerpo necesita en mayor cantidad para cumplir nuestras necesidades diarias, que ahí vamos a mencionar a los hidratos de carbono o carbohidratos, a las proteínas y a las grasas, que estos van a ser los otros temas que vamos a profundizar en en los siguientes encuentros. Y también vamos a encontrar los micronutrientes, que serían las vitaminas y minerales, y que son aquellos que nuestro cuerpo necesita en menor cantidad, pero al fin y al cabo los necesita. Por lo tanto, está bueno que en nuestra alimentación diaria podamos aportar los nutrientes que necesita nuestro cuerpo, porque eso obviamente mejora mucho la calidad de vida y también la energía, ¿no? Diaria. Acá, a modo de ejemplo, cuando hablamos de alimentos, nos vamos a referir a ellos, ¿no? A estos grupos, a las carnes, a los huevos, a los lácteos como la leche, yogur, em, a los quesos, bueno, a las semillas. Ahora vamos a profundizar un poco más, a los frutos secos, a las legumbres, a los cereales, a los pseudocereales. A las frutas, a las verduras, todos estos alimentos nos van a aportar nutrientes, ¿no? Ahora vamos a ver de estos grupos alimentarios cuál es su mayor aporte de nutrientes, ¿no? Y acá de nutrientes nos vamos a referir a los macronutrientes, que solo son estos, ¿no? Los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y en los micronutrientes vamos a encontrar los minerales como calcio, hierro, potasio, zinc, flúor, que no vamos a profundizar tanto, pero es importante que los tengan presentes. Y las vitaminas como las vitaminas A, D, E y K, o las vitaminas del complejo B, entre otras, que generalmente los micronutrientes van a aportar, van a ayudar a la regulación corporal, y generalmente estos micro y macro están aportados por el grupo de las frutas y verduras principalmente, aunque hay muchos otros grupos que también aportan. Pero bueno, esto es importante establecer diferencia, no es lo mismo un alimento que nutriente, sino que el alimento contiene nutrientes y esos nutrientes son los que nuestro cuerpo metaboliza para obtener energía, para ayudar a la estructura muscular, para cumplir otras funciones. Está bueno tenerlo presente. Bueno, acá otra plantilla que explica esto, ¿no? De que los nutrientes se van a encontrar en los alimentos y en preparaciones alimentarias, que estas preparaciones van a estar muy ligadas a lo social, a lo económico, a lo político. Acá podemos ver algunos ejemplos de Argentina. eh, que bueno, que son preparaciones que en China, por ejemplo, no se dan así, que no tienen la misma importancia y que tiene que ver con una construcción más social, cultural de ciertos sabores. Entonces acá tenemos el ejemplo clásico, ¿no? Del vino, que capaz que uno lo puede vincular más a Mendoza o lugares más de Cuyo, al mate, que es un producto capaz más nacional o una infusión más nacional, donde la toma gente desde Tierra del Fuego hasta gente de Jujuy. Facturas, los churros con dulce de leche, el asado, el locro que se consume en las fechas patrias, la chocotorta, entre otros ejemplos más, ¿no? Bueno, ahora vamos a arrancar comentando un poco de los grupos, ¿no? De alimentos, para que los tengamos un poco más presentes y podamos diferenciar, eh,
Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cereales o de qué hablamos cuando hablamos de legumbres? ¿Qué aportes tienen? Un grupo muy importante es el grupo de los cereales, que acá podemos encontrar, como ven en la plantilla, al maíz, a un maíz capaz más amarillo, o un maíz más morado u otros tipos de maíz, a la avena, a la famosa avena, a los arroces que podemos encontrar un arroz más integral, un arroz yamaní, un arroz blanco, un arroz largo, fino, hay como distintas formas, al trigo, a la cebada y el centeno. Eh, Está bueno saber que los cereales, cuando hablamos de cereales, en realidad cuando hablamos de harinas, eh, muchas veces por las redes se habla de alimentos sin harina o de evitar las harinas refinadas y todo eso. Y está bueno aclarar de que las harinas en realidad serían, cuando uno habla de harina, es el producto, es el resultado de la molienda de cualquier cereal, ¿no? Entonces, cuando uno lee harinas, en realidad puede haber harinas de cualquier grano. Y está bueno aclarar esto porque podemos tener una harina de maíz, una harina de avena, una harina de arroz, una harina de cebada, de trigo, que serían derivados de los cereales y que no está mal. O sea, está bueno también desmitificar esto de que las harinas no es que son dañinas, sino que la harina sería la molienda de este cereal, pero como vamos a ver más adelante, también hay otros granos como las legumbres o como las semillas y frutos secos, donde también se pueden hacer harinas, porque la harina sería la molienda de cualquier grano. Y está bueno para desmitificar esto de que las harinas son todas malas. En realidad no, o sea, no son la molienda de cualquier cereal, que ese cereal puede ser integral cuando pensamos de que tiene la cáscara y está completo cuando se muele todo el cereal, o podríamos decir que, no sé, por ejemplo, la harina de trigo, que es la más común y la más demonizada, muchas veces se le saca la cáscara del trigo y se lo muele y ahí obtiene una molienda, una harina capaz 3.0 y si se lo muele un poco más, obtiene una harina 4.0, ¿no? Ese 3.0 y 4.0 depende del grado de molienda. Cuanto mayor molienda es, bueno, va a ser 4.0, cuanto menor va a ser 3.0, pero en realidad es un derivado de este cereal, ¿no? Que obviamente hay personas que, dependiendo su estado de salud, bueno, muchas veces se le recomienda que consuma alimentos con más fibra, pero no por eso el trigo tiene que estar súper demonizado, porque es un cereal que también aporta energía y bueno, y es muy cultural, culturalmente aceptado en nuestro país y está bueno tenerlo presente, ¿no? No tenerle miedo. Eh, Podríamos decir que los cereales, en términos más nutricionales, nos van a aportar principalmente hidratos de carbono complejos. Ya vamos a ver un poco, pero tiene que ver más con la función de energía. Y vamos a diferenciar, ¿no? De que hay unos hidratos de carbono que son complejos, que tardan más en digerirse, y hay otros más simples, que ya vamos a hablar un poco más, que tardan menos, ¿no? Pero en cuestiones nutricionales, su principal aporte es el de hidratos de carbono complejo. También aportan un poco de proteínas. eh, y cuando hablamos de cereales más integrales, cuando, no sé, consumimos una avena o una harina de avena o un arroz integral, cuando consumimos las cosas más con la cáscara, también nos van a aportar fibra dietética, ¿no? Y también podremos decir que los cereales en su aspecto capaz más, bueno, más natural nos van a aportar distintos minerales como el hierro y el calcio y vitaminas del complejo B. Eh, También estas vitaminas y minerales pueden estar presentes en alguna harina de estos alimentos.
Capaz que hay alimentos que van a tener más calcio, otros menos. Pero bueno, básicamente su aporte va por ahí. eh, y está bueno tenerlos presentes porque por ahí son los más demonizados. Pero estos cereales también nos aportan, primero nos aportan saciedad, nos aportan energía, muchas veces previenen la constipación, sobre todo los que son muy ricos en fibra. Son una fuente de vitaminas y minerales. Muchos cereales, como por ejemplo la avena, se los asocia bueno, con una disminución del riesgo de ciertas enfermedades crónicas, como la diabetes, bueno, la obesidad, algún tipo de cáncer. Entonces está bueno su consumo diario. Y también tienen funciones, principalmente los que tienen más fibra, de regular niveles de azúcar en sangre o de colesterol. Entonces está bueno su aporte, ¿no? Esto lo pueden ver como tal vez más detallado, pero esos serían como los principales beneficios. Podemos hablar también de las legumbres de este grupo, que acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De cómo son, ¿no? De cómo salen de la tierra, porque muchas veces capaz que ya encontramos las legumbres o en la cajita o en la bolsa para después remojar, pero está bueno saber cómo son, ¿no? Cómo se cosechan, cómo se siembran. Generalmente son unas vainas que tienen de 3 a 5 legumbres. Y bueno, y acá podremos mencionar a las famosas arvejas, a las lentejas que tenemos de distintos, bueno, tenemos algunas lentejas más rojizas como las turcas, tenemos porotos, pero hay también una gran variedad de porotos negros, blancos, verdes. Está bueno, los invito a que alguna vez los prueben. También tenemos a la soja, a las habas, a los garbanzos, a las arvejas. Son todas legumbres y también así como pasan los cereales, las legumbres también se pueden moler y se pueden obtener, no sé, harina de garbanzo, de lenteja y de otras cosas, solamente que estas legumbres al tener como mucha más fibra, eh, bueno, y también tienen un sabor como más fuerte. Siempre por ahí cuando uno utiliza harina, se recomienda, bueno, mezclarla con una harina más suave, como tal vez alguna harina de trigo, eh, porque bueno, suelen ser como medias pesadas y suelen tener como un sabor como más fuerte. Pero también se las puede usar. Podríamos decir que las legumbres, al igual que los cereales, son muy ricas en hidratos de carbono complejos, que estos nos van a aportar principalmente energía, y también van a ser ricas en proteínas, van a tener mayor cantidad de proteínas que los cereales, eh, y al igual que los cereales van a aportar vitaminas del complejo B y también la vitamina E, que es una vitamina más liposoluble, que bueno, que es tiene una función más antioxidante, ya vamos a ver de qué trata. Eh, y también van a aportar minerales, ¿no? Como fósforo, como hierro, como otros más. Entonces también son un superalimento que tal vez a nivel cultural no los consumimos tanto o solamente capaz en algún guiso de vez en cuando, pero la realidad es que uno puede hacer untables o puede saltearlos con cebolla y huevo o puede hacer algunos panqueques. Bueno, hay como distintas formas de incluir o puede hacer algunas hamburguesas, de incluir este grupo de alimentos que relativamente es económico y que aporta un montón de beneficios. También está bueno destacar que las legumbres, al ser una leguminosa, un alimento como medio duro, o sea, muy fibroso, sí o sí necesita estar en remojo, ¿no? Previo a su consumo. Exceptuando las lentejas que tienen una capa fibrosa mucho más frágil,
Las otras legumbres como los garbanzos, las arvejas y otros más, sí o sí necesitan estar en remojo, es decir, que uno puede poner la mitad de legumbres de este vaso, por ejemplo, y luego más agua para que esas legumbres se inflen y dejarlo capaz entre 8 y 12 horas en la heladera y luego cocinarla dependiendo, bueno, de la cantidad de agua que tenga y todo eso pueden ser entre media hora a 50 80 minutos, eso va variando mucho, también depende mucho de cómo uno las quiera, pero bueno, sí o sí se requiere su remojo y cocción previa, eh, exceptuando las lentejas que muchas veces no se remojan, algunas personas las remojan tal vez 2 horas y luego se cocinan. Pero bueno, para las otras legumbres sí es importante. Y acá hay distintos tipos de remojo que lo pueden ir viendo. eh, que capaz el remojo específico está recomendado principalmente para aquellas personas que no consumen tanto las legumbres y que bueno, obviamente al ser un alimento muy fibroso, generalmente las primeras veces a uno le genera capaz, bueno, más inflamación, más hinchazón, pero es algo natural, ¿no? Es porque estamos consumiendo algo con mucha más fibra y nuestro cuerpo no está acostumbrado, entonces es natural que uno se sienta como más hinchado, que tenga capaz más gases o que tengan más deseo de ir al baño. Pero bueno, esto forma parte de este proceso bueno, de incorporación de ciertos alimentos. También las legumbres tienen muchos beneficios, ayudan a regular niveles de azúcar en sangre y de colesterol como los cereales, principalmente, bueno, ya que tienen mucha fibra, previenen la constipación, eh, producen mucha saciedad ya que son ricas en hidratos y proteínas, también son una buena fuente de vitaminas y minerales y son ricas en sustancias antioxidantes como habíamos visto, que tenía vitamina E. Y que las sustancias antioxidantes, que por ahí leemos muchas cosas como, no sé, por ejemplo, cremas que tienen vitamina A, D y E, y en realidad tiene que ver con esta función bueno, de evitar o retrasar el daño celular, que este daño celular es constante y que es natural, ¿no? No es un proceso natural, solamente que hay ciertos compuestos generalmente las vitaminas más liposolubles como la E, que son antioxidantes, por lo tanto previenen, ¿no?, ese daño celular y por eso la vitamina E está también presente en la cosmética, ¿no? Eh, pero bueno, sabemos esto de que también en las legumbres son ricas en sustancias antioxidantes, por lo tanto pueden prevenir el daño celular a lo largo de todo el cuerpo, no solamente en la piel. Por eso está bueno su consumo más regular. También tenemos el grupo de las frutas y verduras que básicamente van a ser muy ricas en vitaminas, en minerales, en agua y en fibra principalmente. No es que las verduras y frutas aportan proteína ni hidratos de carbono complejo, no, son más ricas en vitaminas y minerales, por lo tanto su función va a ser más de regulación de nuestro cuerpo. Y esta función es fundamental, ¿no?, para cualquier proceso. Por eso es importante que estén en nuestra alimentación. No hace falta que sean 800 verduras, pero que si uno almuerza o cena, que bueno, que haya uno o dos, sería lo ideal. Y también, capaz durante alguna colación o en alguna merienda o desayuno, que haya alguna fruta, porque bueno, siempre aportan vitaminas y minerales y generalmente uno las consume por lo menos a las frutas en su estado más fresco, por lo tanto es mayor el aporte de vitaminas. Y acá me gustaría establecer como una diferencia con algunos alimentos que desde el sentido común se denominan verduras, pero que en realidad no lo son, ya que su composición nutricional
incluye capaz más hidratos de carbono complejos, ¿no? Y estos los podríamos denominar vegetales almidonados. Y acá van a estar la papa, la batata y el choclo y la mandioca. eh, Porque si bien algunos los consideran verduras, en realidad no podemos comparar una acelga que tiene mucha agua, mucha fibra, más hierro y otros compuestos con una papa, ya que la papa tiene más hidratos de carbono complejo, es decir, que tiene más almidón, y que también son muy buenas, o sea, estos alimentos, estos vegetales almidonados son esenciales también, pero bueno, si vamos al caso, no tiene la misma composición que una verdura, por eso establecemos esta diferencia. Bueno, después vamos a tener el grupo de los frutos secos, que tal vez, bueno, los más conocidos serían el maní, la almendra, la avellana, las nueces, el pistacho, que ahora está muy de moda. Y bueno, y acá hay un montón de otros frutos secos que la realidad es que son caros a nivel económico porque su producción requiere ciertos procesos. Em, pero bueno, es importante su aporte, así que bueno, dentro de lo posible está bueno ir consumirlos. Capaz que uno prefiere los más baratos, pero está bueno su aporte graso en esos términos, ya que son ricos, ¿no? En ácidos grasos, a diferencia los cereales y las legumbres, los frutos secos son fuente de grasa, que podríamos denominarla saludable, en fibra y en proteínas, ¿no? También los frutos secos aportan cantidades significativas de proteína, entonces también podríamos decir que aportan proteína. Y también son muy ricos en vitaminas como la E, por lo tanto también son antioxidantes y vitaminas del complejo B, que son varias, que también ayudan a la regulación corporal, ¿no? Hay frutos secos que van a aportar más minerales que otros, que ahí como aporte de minerales podemos encontrar el calcio, el magnesio, el hierro, el potasio, el selenio, el zinc, que también cumplen funciones reguladoras como vimos y por lo tanto su aporte, capaz diario o capaz semanal, es importante, ya que son todos aspectos positivos, ¿no? Por decirlo así. También vamos a encontrar el grupo de las semillas, que las semillas también son alimentos ricos en grasas. En grasas podríamos denominarlas saludables. Las semillas de chía, de lino y de sésamo son muy ricas en omega 3, que el omega 3 ya vamos a ver más adelante, que es un ácido graso esencial que nuestro cuerpo no produce y que sí o sí lo necesita de alimentos. Por lo tanto, las semillas son alimentos de origen vegetal que nos aportan el omega 3. También son muy ricas en minerales, ¿no? Como el potasio, el magnesio, el calcio, el cobre, el zinc. eh, y también tienen mucha fibra, ¿no? Muchas veces se recomienda remojarlas un poco en agua para que suelten ese gel que tienen. Y bueno, y eso puede ir a alguna preparación, no sé, algún pan, algunas chalitas, algún yogur. Muchas veces se hace un chia pudding, creo que se llama, que es ponerle semillas de chía a algún yogur para que espese un poco. Y bueno, es un alimento con mucha fibra, por lo tanto también va a ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, de colesterol. Y también son aportan proteínas, obviamente que el consumo eh, suele ser de una cucharada al día, más o menos. Eh, y bueno, entonces si bien aportan proteínas, no es que uno está comiendo, no sé, 2 kilos de chía al día, entonces no es tan significativo, ya que consumimos poco. Por ahí, para aprovechar más sus omegas 3, o sea, sus grasas saludables, se recomienda molerlas, ¿no? A través de alguna herramienta.
ya que así se obtiene mejor bueno, las grasas saludables. Pero también cuando uno las absorbe, esa capa bueno, se hace más permeable y uno también puede incluir más de sus nutrientes, ¿no? Si no, las semillas así por sí solas van a aportar más fibra, que eso está bueno, pero si nosotros queremos un aporte más de los aspectos de, bueno, el omega 3 y de los minerales, está bueno que se muela un poco o que se remojen o que se tuesten, ya que así mejora mucho la biodisponibilidad. También tenemos otras semillas como las de zapallo, que las podemos encontrar en cualquier zapallo, y las de girasol, em, que son ricas en omega 3 y en omega 6, que el omega 6 también es otro ácido graso esencial. Contienen mucha fibra también y son ricas en vitaminas del complejo B, la vitamina E, que también es antioxidante, y en ciertos minerales. Por lo tanto, bueno, también está bueno su aporte. Muchas veces se hacen untables con las semillas de girasol. Y en estas se recomienda tostarlas, ¿no? Para activarlas. Las semillas de zapallo un poco tostadas y condimentadas son muy ricas y sirven para incluirla en alguna en alguna ensalada. Están muy buenas o como para picar. Y después tenemos el grupo de las carnes, que acá podemos encontrar carnes de vaca, de cerdo, de pollo, de pescado. También tenemos carnes como menos convencionales, como la carne de vizcacha, conejo u otros animales, que principalmente el aporte de las carnes va a ser proteico. Aportan muchas proteínas y vitaminas del complejo B. Y la única carne que aporta algo distinto sería la del pescado, que es fuente de omega 3, ¿no? De este ácido graso esencial. Y bueno, que muchas veces se recomienda incorporarla. Pero básicamente las carnes nos van a aportar proteínas. También el huevo, podríamos decir que es rico en proteínas y en grasas, ¿no? Principalmente grasa en colesterol a través de la yema, eh, pero también tiene otros aportes en términos de vitaminas, ¿no? Como la A, la D, la E, vitaminas del complejo B. Y la verdad es que son un alimento muy versátil que ya está desmitificado el tema de que solo se puede comer 2 huevos a la semana, sino que uno puede comer hasta 4 huevos por día. Bueno, hay que ver, ¿no? Pero bueno, uno los puede incluir. eh, Tanto en un desayuno o en un almuerzo o cena a través de una tortilla, panqueque, huevo revuelto. Son un superalimento muy rico en proteínas y bueno, que nos aporta mucha saciedad. También tenemos el grupo de los lácteos, donde debemos encontrar la leche entera, descremada y con otras fórmulas como la deslactosada o proteica o con más hierro. También vamos a encontrar el yogur. Cuando hablemos de yogur nos vamos a referir principalmente al yogur natural, no a algún yogur saborizado, porque ya vamos a ver bueno, que no es la misma composición nutricional. Y bueno, y también vamos a hablar de los quesos, que puede ser queso cremoso, en fetas, un queso más duro, queso crema. Y bueno, que todos estos lácteos en sí comparten de que son ricos en proteínas, ricos en grasas y tienen un poco de hidratos de carbono, no tanto. eh, Más la leche, capaz, por la lactosa, que es su azúcar, pero los otros no tanto. Y también son ricos en vitaminas A, D y E, y vitaminas del complejo B, y minerales como el calcio, el potasio, el fósforo, entre otros. Por lo tanto, también tiene una función reguladora y también estructural a través de las proteínas, ¿no? También hay otros derivados lácteos como la manteca y crema de leche, que son productos más ricos en grasas saturadas que, dependiendo la condición, hay veces
bueno, que se intenta controlar su aporte, pensando en personas que tal vez tienen altos los niveles de colesterol o triglicéridos, entonces uno trata de regular o equilibrar, pero al fin y al cabo, bueno, uno los puede consumir, ¿no? En la semana, de vez en cuando, ya que aportan mucho sabor. Y bueno, para terminar un poco, les comparto este video que tiene que ver un poco con el cultivo más local, ¿no? Es un video organizado por un medio de comunicación de acá de Córdoba, capital, y que un poco habla bueno, del sistema productivo. Yo se los dejo, obviamente que hay personas que tal vez les interese, otras no, pero se los comparto para que se pueda cerrar este módulo. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo módulo que vamos a ver principalmente qué son los hidratos de carbono, que acá estuvimos viendo de que hay muchos alimentos que tienen hidratos de carbono. Y bueno, ver cómo se vincula con la alimentación, qué alimentos fuentes tiene, cómo es el metabolismo, entre otros aspectos. Espero que les haya interesado la clase y nos estamos viendo.